Bueno, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Un placer conducir nuevamente este ciclo Habitar el Espacio, convocada por la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo, a quien agradezco enormemente este honor, y a Webinar DC por el profesionalismo y el compromiso con el que me acompaña. Hoy voy a dialogar con Facundo Amándola Pacheco, un diseñador que nació en Montevideo, Uruguay. Sí, este ciclo, la verdad que se está convirtiendo, está traspasando las fronteras, incluso parte de nuestro auditorio que ha saludado ya desde Venezuela, con lo cual la verdad que estamos corriéndonos de las fronteras de nuestro país. Facundo, como les decía, nació en Montevideo, Uruguay. Su niñez y adolescencia estuvo impregnada por el dibujo como parte de sus juegos. Estudió gestión en la construcción en Montevideo, en el Instituto Escuela de la Construcción. A esta formación técnica la completó con su gran pasión por el diseño, incursionando en el estudio de diseño de interiores en el Instituto Universitario BIOS. Posteriormente, realiza estudios de iluminación en Buenos Aires y un short course de diseño de interiores en el Instituto Marangoni de Milán. Los primeros pasos laborales los da en la ciudad de San Pablo, en el estado de San Pablo, en Brasil, y luego se radica en Buenos Aires, ciudad que adopta como propia y en la cual funda en el año 2017 Ascolta, un espacio, un exquisito espacio de diseño de muebles en la Rue de Artisans del Distrito Arenales. Un placer enorme, Facundo, saludarte. Te doy la bienvenida a este ciclo. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan, ¿me ven bien? Te escucho, lo que no te veo. Ahí Ahí estamos. está. Ahora Ah, sí. Tan lindo, qué bueno verte. costó, Bueno, costó, pero ya está. costó un poquito, pero acá estamos. Facu, bueno, recién te presenté, creo que tuviste la oportunidad de Sí, sí, sí. escucharlo. Bueno, darte la bienvenida y agradecerte especialmente tu tiempo y bueno, tu generosidad. No, gracias a vos, Pía, primero por la convocatoria, a vos y a la Universidad de Palermo. La verdad que es un placer. Cada vez que me convocan acá en Argentina, ya sea una charla, una conferencia, lo que sea, para mí es un honor porque es un país que he adoptado como propio y es un reconocimiento increíble siendo extranjero que me convoquen. Así que más que agradecido y más con la universidad que es muy reconocida en el extranjero. Así es, vos bien lo decís, Facu. Argentina es un país que vos adoptaste y que te recibió con los brazos abiertos y realmente te has ganado un espacio muy importante. Sos muy reconocido en el ambiente y es mérito tuyo totalmente. El título de la charla, elegiste eh, un título muy fuerte para esta charla, diseño democrático. ¿Qué significa para vos que el diseño sea democrático? Mira, el motivo, el título de la charla en realidad es un tema que vengo analizando hace mucho y tenía ganas un poco de compartirlo cuando me dijiste de hablar, de compartir un poco mi recorrido, mi experiencia, tenía ganas de hablar del tema. ¿Pero por qué? Porque yo creo que el diseño tiene que ser democrático, tiene que tener llegada a todos por igual en lo posible, porque, a ver, clientes con poderes adquisitivos altos podés conseguir, pero tenemos que pensar en un abanico más amplio para que todos los profesionales puedan ejercer. Entonces yo creo que el abanico del diseño, al ser democrático y pensarlo para todo tipo de clientes, público, no solo por un tema económico, sino también por un criterio estético, o sea, cuanto más amplio y más democrático, más llegada tiene a la gente. Y yo eso me lo planteé ya hace unos 3 años, cuando creé Ascolta, que desde el Vamos pensaba en una marca, en un estudio que pudiera desarrollar distintas escalas de diseño y de proyecto y que tenga llegada para
clientes con bajos recursos, recursos moderados, altos recursos, con distintos perfiles estéticos, culturales o de países. Entonces fue como un poco el nacimiento de Ascolta, que de hecho es el nombre Ascolta es una palabra italiana, pia, que significa escuchar. Significa escuchar. Yo no quería en ese momento tener un estudio con un nombre propio. Quería que el eje estuviera focalizado en la escucha. Y entonces a partir de la escucha empezar a crear para los demás sin importar el tipo de cliente. Así que por eso te diría que es diseño democrático. Me pones una palabra que para mí creo que es clave en tu formación, la escucha. Vos tenés una formación que es muy interesante, o sea, acá tenemos, como bien vos dijiste, la Universidad de Palermo considerada una de las mejores universidades de diseño del mundo, está entre las 10 mejores universidades de diseño del mundo. Pero vos tuviste una formación particular. ¿Podés contarnos un poco? Creo que esto de la escucha, por eso lo relacioné inmediatamente, forma parte de esa carrera, ¿verdad? De esa formación. La formación, primero, originalmente, bueno, yo desde muy chico siempre supe que iba a dedicarme a la arquitectura o al diseño, lo tenía como muy claro desde muy temprana edad. En Uruguay empecé estudiando primero en la Universidad del Trabajo construcción, para ser técnico en construcción, con la idea después de ir a la Facultad de Arquitectura. Después la vida me fue llevando por otro camino, pero bueno, la base fue en construcción y cuando terminé, después de casi 6 años estudiando construcción, me di cuenta que quería un perfil más sensible, más creativo y menos técnico. Ahí bueno, estudiar diseño de interiores y después ya recibido, bueno, es cuando empiezo a decir, bueno, exactamente por dónde me quiero mover. Entonces, primero tuve una experiencia para una empresa paulista, que es lo que mencionabas en la presentación, y después me vine a Buenos Aires. Y acá en Buenos Aires, bueno, no sé, primero iba a ser por un año, después por 2, después por 3, y llegó un momento que estaba, no sé, me abrazó la ciudad, la gente, y me terminé quedando. Pero la formación académica nunca terminó. O sea, yo siempre seguí estudiando de forma también autodidacta, la que es la parte de producto, hasta arribar hace 3, 4 años que me fui a estudiar a Milán. Y fue justamente esa experiencia la que te dio a vos, te aportó una mirada distinta del diseño, ¿verdad? Sí, porque yo fui a estudiar, bueno, en ese momento yo trabajaba por una empresa de diseño acá en Buenos Aires y yo había entrado como en una crisis creativa muy importante. A veces nos pasa a los creativos que cuando uno diseña para una marca, se apropia del diseño y de la identidad de la marca y deja un poco de lado la identidad creativa de uno. Entonces me pasaba que yo ya estaba pisando los 30 y decía, ¿cuál es mi identidad creativa? ¿Cuál es mi perfil estético? A veces uno está tan contaminado de lo que consume y ahí, bueno, decidí un poco patear el tablero e irme a Milán. Y me fui al Instituto Marangoni de Milán, que tiene una metodología muy particular, Marangoni. Marangoni nace como escuela de moda. De hecho, Exacto. Dolce Gabbana estudió... Bueno, tenemos una Sí, persona en común con vos, María Pía, que es sí. Federica Lebrero, Fede. Federica, exactamente. Y tiene una metodología muy particular que aplica al diseño de interiores o al diseño de producto la misma metodología que se desarrolla para la indumentaria. Como nace como escuela de indumentaria, entonces tiene un perfil mucho más, más en la persona, en la parte de inspiración, en el perfil psicológico del cliente. Entonces se va desarrollando todo el proyecto no desde la etapa técnica, desde la planta o el proyecto, De la planta. sino desde la escucha, desde las necesidades del otro. Viene eso del perfil psicológico y de la búsqueda de la inspiración. Exactamente, por eso me pareció justo cuando vos dijiste de la escucha, me disparó esto, que tiene mucho que ver con tu formación. ¿Cómo podrías definir vos, si crees que tiene una definición, el perfil del cliente Ascolta? Mira, cuando creamos
Ascolta, cuando yo tengo, la verdad, tengo un muy lindo equipo de trabajo, Gastón, César, bueno, Guido, bueno, hay gente que me va acompañando y yo escucho mucho, hablando de esto de la escucha, escucho mucho a los demás. Y cuando se creó la primera colección de Ascolta y que se creó la marca Ascolta, en el momento de crear una marca, a nivel marketing, se trata de generar como que la marca sea una persona. Entonces definamos como Ascolta como una persona. ¿Cómo es esa persona? Bueno, es una persona de mediana edad, no es ni muy grande ni muy chica, o sea, entre 30 y 50, una edad promedio, una, una persona sobria, que se involucra en las situaciones humanitarias, sociales, muy depurada, que le gusta el buen vivir, recibir en la casa, viajar. Es como un perfil, no diría intelectual, pero casi, casi. Entonces eso sería como la personalidad si tengo que definir a Ascolta como una persona. Y tampoco es ni hombre ni mujer, ¿eh? Ah, sí, sí. Es, es esa cosa que se piensa hoy de pensar en algo más unisex. Unisex, perfecto. Ahí justamente para poder mostrar ese estilo, creo que la colección Vulcani lo define muy bien, una colección inspirada en los volcanes italianos, ¿verdad? Sí, hace ya también unos 3 años yo tuve un viaje por el volcán Etna. Nunca había ido a un volcán. La verdad que como inspiración es muy interesante. Todos los diseñadores tendríamos que trabajar la parte de inspiración. Me parece que es algo de la búsqueda de inspiración. Para cada uno puede ser motivos muy distintos. Puede ser el arte, puede ser la naturaleza. En mi caso, en general es la naturaleza. Los volcanes tienen la particularidad que tienen mucho para contar. Ejemplo, en el caso de esta alfombra, es un diseño que, con alianza con Calpaquián, que lo que representa son los pisos de la antigua Pompeya que fueron desapareciendo. Entonces quedó un poco como la piedra y la tierra aplastada con algunas baldosas que quedaron de la época. Entonces tiene un poco ese diseño. Y después hay otras terminaciones como la madera al carbón, que un poco representa el carbonizado de los bosques por la erupción de los volcanes, o los colores cobre, que es la lava en ebullición. Como que cada material tiene un guiño, algo de los volcanes y el entorno circundante. Justamente, o sea, todo está en la impronta de toda esta colección. La madera, el carbón y el cobre son los que dominan la colección, ¿verdad? Sí, después hay algunas otras terminaciones. A mí, yo trato, siempre me defino, a veces me dicen, ¿es un local de muebles? No, es un estudio, porque nosotros, no es que es desmerecer decir la palabra local de muebles, pero es un estudio porque nosotros trabajamos con la metodología de estudio, de analizar, de laboratorio de ideas y de desarrollo de materiales. Hay una terminación, ejemplo, que se llama grés de madera, que es como un craquelado, una pintura muy quebrada, que representa las casas también de Pompeya, que tienen ese color terroso, crudo, agrietado por el movimiento del volcán, etcétera. Entonces, trato de buscar la inspiración y después que tengo la inspiración, como materializarlo en algo, buscar la forma de poder materializarlo, que ese es el desarrollo como de laboratorio creativo. Italia está muy presente en tu estilo, en tu colección. ¿Tiene que ver con tus raíces, tal vez? Tiene que ver con las raíces familiares, tiene que ver también con que yo por mucho tiempo no quería viajar, Pia, pero no quería viajar, no sé, ya para mí haber venido a Buenos Aires a veces, fue un viaje en muchos sentidos de instalarme acá. Entonces, después que me instalé en Buenos Aires no tenía ganas de viajar. Y había varias personas que me decían, mira, para tu crecimiento profesional como diseñador, lo más importante es ver. Y es verdad. El Claro. primer viaje así importante fue a Italia y fue tal el amor, la conexión que tuve y un poco encontrar esas raíces familiares que empecé a ir todos los años. Ahora debe ser 10 años que voy todos los años y a veces voy más de una vez al año. Y cuando tuve que estudiar afuera, me fui a estudiar Italia. A Entonces Italia. está como muy, muy, muy en mí. Tengo amigos y bueno,
voy como generando cada vez más lazos con Italia. Sí, aparte se nota en las líneas, unas líneas muy italianas en el diseño. Sí, sí. Yo la verdad es que también tuve una escuela, yo trabajé muchos años en la compañía, la Sí, marca de muebles, y que también fue una escuela para mí muy importante a nivel diseño porque tiene una identidad también muy depurada y inevitablemente yo absorbí mucho de eso y después, bueno, la experiencia italiana y la cultura italiana tiene mucho de la geometría pura, de lo simple pero de buena calidad. Y eso se fue incorporando de forma natural. Uno no se da cuenta en el paso del tiempo y en el momento de diseñar sale. emerge totalmente. Dentro de esta colección Vulcani está la poltrona Lipari. La poltrona Lipari ha sido considerada o premiada dentro del sello Buen Diseño, que lo otorga el Ministerio de Producción de la Nación. ¿Podés contarnos un poco qué significa haber certificado? Más que premiada es certificar un producto con el sello de Buen Diseño. Bueno, primero presentarme fue un desafío, pero ¿por qué? Porque me daba siempre el miedo del no, ¿viste? Uno también tiene un poco de ego como diseñador y a mí me cuesta a veces mostrar un poco lo que hago, abrirme a la afuera. Te voy a dar un ejemplo, te hago una pausa, Pía, porque no vas a poder creer, pero yo estoy acá en Arenales, en un showroom, en una planta alta del pasaje de la Rue des Artesans. Sí, lo conozco. Y me estoy mudando a un estudio nuevo en la Rue, en la planta baja, que estoy en obra hace semanas y nunca termino de cerrar, de decir, bueno, termino hasta el último detalle y abro la vidriera para que se vea, porque me cuesta mostrarme. Entonces, Te cuesta mostrarme, mira, vos sabés que cuando ibas contando esto, yo te imaginaba en la planta baja, o sea, sí, en la planta baja y con vidriera y con eso te cuesta mostrarte, yo dije, va a ir por ese no, lado. no podría. Y con la poltrona me pasó eso porque fue el primer diseño de la colección. Fue un diseño que desarrollé 100% estando en Italia, estando estudiando allá, con lo cual para mí era como mi bebé. Y en el momento que lo presento en el sello de Buen Diseño, antes de ganar el sello de Buen Diseño, me escriben por Instagram de una revista francesa que se llama Trade Deco de París, pidiéndome la imagen en alta resolución y la descripción de la poltrona para ponerlo como producto destacado en la revista a fin de año en París. Entonces, ahí respiré. Ahí fue como me di cuenta y dije, bueno, algo bien estoy haciendo, porque si de afuera, sin que yo los conozca, me escriben para esto, así que ahí me lancé con el sello sin problema. Después, obviamente, La obtuve el certificación. sello, la certificación, y fue una alegría enorme. Además que se llama sello de buen diseño argentino, también es un poco un reconocimiento a ya mis 12, 13 años en Argentina. Ya. Totalmente a tu trayectoria. Y hablando de reconocimiento, un gran reconocimiento para todo profesional es ser parte de Casa FOA. El año pasado, en el Círculo Militar de Olivos, se realizó una edición de Casa FOA en un edificio muy racionalista, de estilo racionalista, y vos justamente en esta línea desarrollaste un espacio, un estar y biblioteca que iba muy en línea con, o sea, tenía un lenguaje que se dialogaba muy bien con el estilo del edificio. ¿Nos podrías contar de esto? Sí, mira, el espacio de FOA lo hice con Fernando Russi, que es amigo y arquitecto, y en el momento de elegir el espacio de FOA, era la única biblioteca. ¿Vieron? Antes en FOA había muchos espacios de biblioteca, pero vieron que con los años cada vez hay menos libros físicos y cada vez más Claro. digitales. Y es la única biblioteca de todo FOA, que era un FOA grande el año pasado. Y dijimos, Sí, muy grande. vamos por la biblioteca, que nos parecía como un desafío, pero también quisimos darle como un mensaje al tema biblioteca, al público, y por eso decidimos increíblemente no poner libros y que los libros sean volúmenes de acero, volúmenes de metal, un poco con el guiño de cómo está desapareciendo el papel
y vamos yendo a lo tecnológico. Lo tecnológico, bien. Entonces se generó una piel de vidrio, una estructura de vidrio que está iluminada por detrás, con los volúmenes de libros en acero, para llevar un poco ese ida y vuelta entre la biblioteca de antes y lo que está ocurriendo ahora, que se transforman más en espacios de bienestar, de bienestar, de relajación, que biblioteca propiamente dicha. Y respetando la época racionalista del edificio. Yo siempre trato en todo lo que es interiorismo de respetar la arquitectura del espacio. Soy muy respetuoso de los arquitectos y su trabajo y tratar de ir para atrás y ver cómo fue concebido el espacio en su origen para volver a lo mismo en lo posible. Con un toque de actualidad o de la impronta, porque me parece, yo tuve la oportunidad de ver un proyecto tuyo, cómo vos realmente te metés en la historia de la gente para contarla y poder dialogar no solo con el lenguaje del edificio, sino también con la historia de la gente. Muy bien, o sea, tuve la oportunidad, los otros días te comentaba, de conocer un proyecto tuyo que es de una gente de Jujuy. Entonces vos, para poder trasladar acá su espacio, primero te remontaste a sus orígenes. Bueno, vos sabés que eso, Pia, es un tema, eso es la experiencia de la metodología que decías hace un rato de Marangoni, que cuando uno desarrolla un proyecto con esa metodología de alguna forma, comienza primero con el lugar donde se va a realizar la obra. En este caso que vos me estás mencionando es Buenos Aires. Entonces pensar un poco qué es Buenos Aires para mí como profesional. Después, ya entrando un poco más en el perfil del cliente, la ciudad de origen del cliente. Claro. Entonces tratar de buscar guiños de qué es para ese cliente su ciudad. Pequeñas connotaciones. Para algunos, no sé, ejemplo, Buenos Aires quizás para vos, Pía, es el tango, el vino. Bueno, tratar de un poco descifrar para el cliente qué es la ciudad y después viene la inspiración, que puede ser otro motivo. Entonces, con toda esa información es que se desarrolla el proyecto. En el caso de estas chicas de Jujuy, fue muy lindo porque el día que les presenté el proyecto, claro, no se esperaban toda esta parte un poco más sentimental y emotiva del contar Emotiva. el proyecto. Entonces, Claro. cuando les muestro el proyecto, les empiezo a mostrar imágenes de Jujuy y un poco lo que yo quería traer de Jujuy a Buenos Aires, a la casa de ellos, eh, se emocionaron, se pusieron a llorar. Y eso fue una Obvio, satisfacción. las raíces, aparte raíces muy fuertes como son las norteñas. Las almas tienen una, sí, son como más, más agarrados a su lugar natal. Son menos desprendidos y tienen esa cosa de añorar un poco el lugar de origen, que yo no me lo esperaba y que a la gente le gusta. A ver, no significa construir una casa jujeña en Buenos Aires, sino No, que no, tenga, claro, claro, que tenga la identidad de los moradores, que es lo más importante. totalmente. Hablando de lo que elegiste como título de esta charla, diseño democrático. ¿Te parece si recorremos Casa Escatola en Uruguay, que creo que justamente es adaptar justamente a las posibilidades del cliente, porque en un pequeño contenedor desarrollaste un espacio con una creatividad y una magia que uno no se imagina estar en un pequeño espacio prácticamente. Y es por eso que te decía hoy que a ver, nosotros en el estudio tenemos clientes de todo tipo. Tenemos desde la gente de Casa Escátola, que es un matrimonio, un espacio reducido con recursos bastante limitados, a clientes que después vamos a ir viendo que tienen otros recursos y que están construyendo una casa de fin de semana en el sur. Entonces, eso es un poco el diseño democrático que yo hoy te mencionaba. Fue un desafío igualmente desarrollar una casa con un contenedor. Uno cree que es fácil, hay como una tendencia muy fuerte a desarrollar casas con contenedores, pero se corre un riesgo muy grande porque el límite es muy fino, porque te puede quedar algo, por ponerle una palabra muy, muy como obrador de obra,
¿Vieron en las obras de construcción en general? Usan un contenedor para guardar herramientas y es la oficina técnica. Entonces, Sí, el riesgo es o que quede eso o que quede algo muy bien. No hay punto medio. claro. Entonces, el detalle en el momento de desarrollar una casa con un contenedor es muy importante. Primero porque hasta el milímetro más chiquito es algo a considerar en una casa así. 5 centímetros en un espacio de un contenedor es muchísimo, porque esos 5 Muchísimo, centímetros pueden claramente. hacer que te entre la cama o no. Exactamente, sí, sí. No, y acá la creatividad se tiene que llevar a límites eh, realmente desconocidos, porque Sí, justamente un espacio tan lineal, tan estructurado, ponerle una cuota de creatividad y diseño es mucho más desafiante. y porque, ¿qué es lo que pasa? Es un cubo, el cubo ya está, y darle movimiento a ese cubo y habitabilidad para que la gente no sienta que está viviendo dentro de una lata de atún, el desafío es mayor. Pero se hace interesante en el sentido de el ejercicio de pensar qué tanto espacio necesitamos para vivir. ¿Necesitamos tener 200 metros cuadrados hoy por hoy? Cuando en definitiva lo que importa es la parte más humana de con quién vivo, qué comparto, a quién invito. Entonces, es un desafío lindo porque nos damos cuenta que con un espacio reducido podemos vivir muy bien sin necesidad de tener ni muchos metros ni recursos impresionantes como para desarrollar una vivienda. ¿Qué superficie tiene esta casa? Y mira, el contenedor en sí tiene, porque vienen dos, tres tamaños de contenedores. Tiene 12 metros de largo por 2,40 de ancho y 2,60 de altura. O sea que la parte complicada son los 2,40 de ancho. Entonces lo que hicimos ahí fue abrir toda una cara de los 12 metros por 2,60 y generar una galería de circulación vidriada y uno va ingresando como a los espacios que es living, comedor, cocina, baño y dormitorio. Con la posibilidad a futuro, llegado el caso de que tengan chicos, poder incorporar un contenedor chico para generar un dormitorio y un baño más. Entonces, poder ir Perfecto. modulando según las necesidades en el recorrido de la vida de los que están habitando. Vos mencionaste en el sur un proyecto que es Casa Roca. Justamente ahí estamos en las antípodas de esto. Ahí tenías recursos, espacio, eh, todo a Sí, disposición. ¿Cómo fue esa son experiencia? Mira, son tres obras que están en ejecución en plena pandemia. Yo Ah, cuando ¿viste? hablamos de compartir, yo no quería mostrar obras para atrás, realizadas, porque en definitiva si entran a la web o al Instagram del estudio pueden empezar a ver cosas para atrás y quería contar un poco lo que estamos haciendo aún en plena pandemia, en plena cuarentena, que puede ser un momento creativo, la verdad, muy bueno, te diría casi que exquisito, porque uno aislado conecta más con las emociones y también conecta con el otro si uno se lo propone. Y Coincido totalmente. es proponérselo. De hecho, estamos teniendo esta charla, Pía, que quizás si no hubiera existido la cuarentena y la pandemia, no estaríamos teniendo las charlas en vivo interesantes que estamos teniendo últimamente. Totalmente. Se ha transformado en un tiempo riquísimo de experiencias muy interesantes. Y de conocer gente que de repente la conocías de nombre y nada más. Y en el caso del sur, bueno, nosotros en el estudio tenemos una alianza en Chile con una arquitecta que es Danae Barla y en el sur de Sí. Brasil con otra arquitecta y bueno, y esta obra llegó por Chile. El cliente es chileno y llegó por la alianza esta que tenemos nosotros con el estudio en Santiago de Chile y llegó en plena cuarentena, en el momento más duro de la cuarentena, que me llamó la atención que me llamaran para decir, bueno, estamos construyendo una casa de cero y nos van a entregar la casa y adentro no tiene absolutamente nada, ni revestimientos, ni iluminación, nos entregan las paredes revocadas y nada más necesitamos que hagas todo el proyecto de interiorismo.
Es una obra grande, es una obra que obviamente tiene más recursos que lo que es la Casa Escátola. Es una obra de varios meses, calculamos terminar en febrero, marzo, y está en un enclave muy interesante, porque es en General Roca, que es una Bien, ciudad que vive principalmente del cultivo de las manzanas. Para mí es campo directamente, es como es una totalmente. casa rural. Para nosotros que estamos en Buenos Aires, el cliente me dice, pero mira que no es tan rural. Cuando vos vas a recorrer, porque hasta ahora mis recorridos de obra son por videollamada, con la gente que Virtuales. está trabajando allá, por Google, voy recorriendo la zona y es el medio de la nada. Y un poco la inspiración era eso justamente. No la nada, pero sí ese contexto un poco más, más tosco, de piedra, más seco, más conectado un poco con la arquitectura del paisaje. Entonces por Bien, eso trabajamos en colores más terrosos, desaturados, una casa como un poco más relajada y que sea atemporal. A mí me interesa que las casas que uno puede desarrollar la pueda vivir hoy, la pueda vivir dentro de 5 años y dentro de 15 y etcétera, porque esa es la gracia de llamar un diseñador, que si el desarrollo está bien planteado, uno puede vivir toda la vida en ese espacio. totalmente. Apropiarse de ese espacio y no necesitar la renovación constante. Por un tema de consumo también, un Sí, tema también un poco de ser sustentable. Yo trato de pensar lo mismo con los muebles, un mueble que lo adquirís hoy, pero que lo puedas seguir usando, no sé si el resto de tu vida, porque la gente a veces también hay un tema con el consumo, pero si empezamos a ser conscientes en el momento de elegir, quizás es preferible tener poco y muy bueno y no estar desechando constantemente. Y con el interiorismo pasa lo mismo, a veces no nos damos cuenta como profesionales que tenemos que elegir materiales que no sean de desechar en el tiempo rápidamente. muy interesante esta mirada que pones porque la verdad que, bueno, tenemos que ser conscientes de que los recursos son limitados y hacer el mejor uso de ellos. Hablando de proyectos, también estás con un muy lindo proyecto de un restaurante en Montevideo, Arenita, ¿verdad? Estamos con ese restaurante que está en plena etapa, ya terminó anteproyecto y pasamos a proyecto. Es un restaurante muy cerca del mar, entonces es muy gracioso el nombre que es cerca del mar, que se llame Arenita, Arenita, pero, sí. pero es como para darle un poco más de fuerza todavía al proyecto que tiene que tener conexión con el mar y con el entorno, y por eso tratamos de trabajar en colores arena, en las maderas gastadas, un poco como la madera que uno se encuentra en la playa cuando va caminando, y poder conectar un poco con esa situación de mar sin necesidad de caer en la obviedad de el celeste o el azul marino, o esa, viste que siempre pensamos en Es lo obvio. restaurantes, en lo obvio de playa, viste que todo es la raya blanca con azul, Sí. no, sin llegar a eso, tratar de generar algo un poco más sofisticado, pero siendo conscientes del entorno. Por eso son como tres proyectos los que venimos hablando que conectan muy bien con el entorno y ser respetuosos del entorno. Y vos en este caso de ya un cliente comercial, ¿trabajás en lo que es el interiorismo? O sea, la caja te la entregan, vos trabajás el interiorismo y trabajás también la imagen de marca o solo lo que es el interiorismo. En general, sí. Nosotros en el estudio tenemos como, así como distintas patas o colaboradores, por decirlo de alguna forma. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿sos diseñador de interiores, sos constructor? Yo me defino como diseñador ya hace un par de años, porque de repente trabajamos en gráfica y tenemos un colaborador en el estudio que se ocupa de la parte gráfica, pero la identidad la pongo yo como director del estudio. En mobiliario, alguien que se dedica a diseño industrial, y en arquitectura interior, alguien que está en arquitectura. Entonces, hoy el diseño es tan amplio que cuando uno va a trabajar, tiene que pensar en todo, no solamente en la arquitectura interior. Tiene que pensar en la gráfica, en qué comunicar, cómo no comunicar. Me pasó hace también un par de años, hicimos el local, el estudio de elementos argentinos acá en Sí, Arenales. de amigos Que en son común. divinos los chicos, y claro,
uno tiene que pensar también en la gráfica de la marca al momento de desarrollar el interiorismo. Totalmente. Entonces, como que todas las disciplinas hoy del diseño están entrelazadas. Hay como un matrimonio entre distintas disciplinas del diseño. Y tenemos que pensar siempre en eso, porque si no hay una comunicación concreta entre el interiorismo, la gráfica, el producto o hasta el textil, la parte de indumentaria, fracasa el proyecto en general. Me dejaste la pregunta justa porque hablaste de marcas. ¿Cuál es tu relación, la relación de Facundo Amándola, diseñador, con las marcas? Bueno, en general trabajo bastante con las marcas. Me gusta esto de que te decía de tener colaboradores, pero también colaborar con empresas o que empresas colaboren con nosotros. Entonces, ejemplo, tenemos una alianza con Calpaquian, nosotros desarrollamos alfombras y produce Bueno, Calpaquian. justamente te está dejando un saludo Juan Pontigia. No te lo quise decir que justamente te está dejando saludos de Italia y de Juan Pontigia especialmente. Le mandamos saludos, pero es importante que las empresas empiecen a considerar que necesitan del diseñador y el resultado es maravilloso. Con Calpaquian hemos desarrollado productos como la alfombra Pompey, que es un muy lindo resultado. Sí, Lo mismo con Fábrica de Luz en Buenos Aires y sí. en el extranjero. El año pasado empezamos a desarrollar una colección para Nilufar, que es una marca de Milán, del cuadrilátero de la moda, que bueno, con esto de la pandemia quedó medio frisado porque lo que se iba a presentar a principios de este año se presenta en segundo semestre y nosotros que estábamos ahora pasamos para el año que viene. Pero cada vez tenemos más alianzas con distintas marcas, que antes no se daba. Se daba en Europa, uno lo veía muy como de la Sí, feria de Milán del mueble de Philip Stark para... exactamente. O sea, esta cuestión de que las empresas, las marcas, hacen alianza con los diseñadores para tener un producto de autor. By Philip Stark, by Ornell, lo que fuere. Acá no sucedía. De a poquito, incipientemente, se está dando ese giro. Bueno, lo Pero celebro. está pasando, sí, yo lo celebro por la apertura de las empresas en creer en los diseñadores de acá, porque además pasaba que siempre consideramos que el diseño siempre miramos a Europa, como que está todo allá y como que lo mejor es allá, y tenemos gente muy creativa, extremadamente talentosa en Argentina, como Federico Churba, y, bueno, y muchos Totalmente. más que les tengo mucho cariño, Patricio Lesclerc de La Feliz, gente que de verdad es muy talentosa y está bueno que las empresas estén empezando a confiar. Yo también le quiero Totalmente. decir a los alumnos que están, a veces cuando uno comienza, uno siempre espera que le llegue la mejor casa para hacer, o el cliente, la mega empresa, y a veces hay que bajar un poco e ir construyéndose como diseñador. Para que te hagas una idea, mi primer trabajo como diseñador fue diseñando lámparas para un local de decoración. Y esa fue mi primer colaboración. Entonces yo lo que les digo es que se animen a lanzarse, que seguro alguien en algún momento te abre la puerta. A mí ahora No, me pasa, pero aparte, porque he ido construyendo esto en el tiempo. claramente, aparte desde algún punto hay que comenzar y como vos decís, o sea, con lo mínimo, con un producto, con una intervención acompañando otro diseño, otro diseñador, lo que fuere, pero animarse a meterse en el mundo este que es apasionante. No, pero además, mira, en el caso de Nilufar en Milán, si te digo cómo fue, no vas a creer. No me acuerdo, hace 2 años creo, fui a la feria de Milán, a la feria del mueble. Y mientras todos estaban de aperitivo, viste, recorriendo showrooms, etcétera, y comprando ropa, yo empecé a pensar para qué marcas de Milán me gustaría trabajar. Y fui toqué timbre. Un día fui Claro, toqué timbre, me presenté, envié mi portfolio y a los meses empezamos a trabajar. Entonces, es tratar de ser un poco arriesgado. Y lo mismo hago acá en Buenos Aires. Salgo yo a es el buscar. animarse, me parece, el animarse, no quedarse con temores, lanzarse, ¿no?
Claro, o a veces esperar a que me llamen, ¿viste? O que salga un aviso laboral. Y no, a No, veces es salir uno a a buscarlo. buscarlo, que si se tiene que dar, se va a dar. Que en general, Totalmente. digo, se da. Acá en Arenales, yo como presidente del distrito, te lo digo que cada vez se dan más oportunidades a gente que está comenzando, ¿eh? Sí, Y, sí, y es claramente. un poco esto también de lo que hablaba de decir de la democracia del diseño, que tiene que ser democrático, que todos tienen que tener posibilidades, que lo que diseñamos tiene que llegar también para todos. Y eso también lo aprendí acá en Distrito Arenales. Por ejemplo, ser presidente de una asociación que nuclea 60 marcas de diseño, pero que no son todas grandes, porque uno tiene desde un Calpaquián, la europea, pero también tiene un local de herrajes muy chiquito. Muy Entonces, chiquito. claro, tienes que ser democrático en darles oportunidades y lucimiento a todos. Totalmente. Facu, la verdad que ha sido muy interesante este recorrido. Para mí personalmente un honor enorme. Acá están todos muy contentos escuchando. Eh, Vamos a abrir a preguntas, ¿te parece bien? Que Dale, si tienen dale. alguna inquietud, además de los saludos, como te dije, de Italia, de Juan Pontigia, este, damos la oportunidad a quien quiera hacer una pregunta, ¿te parece bien? Genial. A ver, Eh, a ver, Facu, ¿das clases en la universidad o en algún instituto? Es muy interesante tu metodología. Esto Germán pregunta. Mira, ahora actualmente no estoy dando. El año pasado di algunas capacitaciones y algunas charlas para Instituto Marangoni representando a Marangoni en Sudamérica. Actualmente no estoy, en mi universidad no estoy dando clase, pero porque no se ha dado al día de hoy. No sé. Hola. Ahí está. ¿Dónde estudiaste diseño de interiores? Pregunta Josefina. En Uruguay, en IU, Instituto Universitario BIOS, en Montevideo. Que es un Pero instituto que ya no funciona, ¿verdad? no, ya no está. Y después antes estudié en la Escuela de la Construcción, en la Universidad del Trabajo, que sí sigue estando, que es el Estado, es pública. Pero también les digo que yo creía antes que uno estudiaba una carrera y se recibía y salía a ejercer y se terminaba ahí. Y no, el estudio es diario, eso se los digo a todos, pues yo me di cuenta con el tiempo, jamás pensé que con 32 años iba a estudiar de vuelta y en Milán, y fue la mejor decisión de mi vida y ya tengo ganas de ir a estudiar afuera a algún lugar o acá en Argentina a hacer algo. Hay que ser inquieto y siempre irse preparando como para estar actualizado en un mundo que va tan rápido. Muy interesante tu recomendación. O sea, la formación no concluye, estar siempre actualizándote. Soledad pregunta respecto del tema de la colorimetría. ¿Se basa en los contextos o es tu línea la que vimos? No, es en el contexto, siempre es en el contexto. En el caso de las colecciones de muebles, tanto Vulcani como Vulcani Due, que se va a presentar la semana que viene cuando abrimos acá el estudio, el showroom en la Rue des Artisans, está todo inspirado en la colorimetría en los volcanes y en el entorno de los volcanes. Y después en cada proyecto está focalizado en el entorno en general para que tenga una incorporación al entorno agradable visualmente. Porque a veces pasa que, te doy un caso muy concreto, en la casa esta del sur que estamos haciendo, había una propuesta de escalera en mucho vidrio y acero. Y yo pensaba, es una casa rural. Entonces, esta escalera no está conectando con el espacio donde se está emplazando. Era una escalera más para Buenos Aires, para Capital. Claro. Desarrollamos una escalera nueva para el proyecto en base a el espacio. Y lo mismo pasa con los colores. Entonces, en general es considerando el entorno. Acá Alejandra pregunta, ¿cómo logras un diseño democrático en una sociedad que en muchos casos se encuentra dividida tanto social, cultural y económicamente? ¿Con qué enfoque se integra todas esas diferencias? Difícil la pregunta, pero estuvo muy Difícil, yo buena. no quise dejarla pasar, pero es difícil.
No, es buena, pero mira, les voy a dar un ejemplo. Muchas marcas en Buenos Aires, no voy a nombrar ninguna, diseñan mobiliario en formatos enormes, muy grandes, que tenés que tener o una casa en un country o un piso en madera enorme para poder poner un mueble de esa marca. Cuando yo creé Ascolta dije, no, yo voy a hacer formatos chicos que puedan ser para departamentos desde un monoambiente a un departamento de un ambiente, pero para espacios reales de gente real, que gente que trabaja, que estudia. Eso es democrático. O sea, pensar en el formato es democrático. ¿Qué otra cosa es democrática? Por ejemplo, ponle que ese sofá que yo estoy desarrollando que es chico y puede ir en cualquier espacio. Es democrático desde el punto de vista que el género puede ser un género nacional económico o puede ser un raso italiano Claro, carísimo. Entonces, ya ahí tenemos dos públicos muy distintos. Entonces, creo total. que el diseño desde el vamos puede ser democrático. Tiene que haber una parte intelectual desde el comienzo para poder proyectarlo. Germán quiere saber cómo lideras equipos de trabajo tan interdisciplinarios. ¿Qué desafío implica en el día a día? Ahora en cuarentena, con la tecnología es un desafío muy, muy, muy grande porque yo estoy muy acostumbrado a reunirme, a verlos a los chicos y tocar materiales, etcétera. Eh, es la escucha, es hablar mucho. Yo creo que si uno escucha al otro y te escucha, las cosas van saliendo naturalmente. Y si uno tiene una preparación creativa de diseño, el que es creativo, yo creo que es creativo en la vida. Es creativo para hacer un plato de comida en su casa y es creativo para diseñar un sofá o una propuesta de interiorismo. La creatividad se aplica en cualquier ámbito. Catalina quiere saber qué te pareció estudiar en Milán en cuanto a la diferencia de idioma. ¿Te manejabas en inglés o en italiano? No, yo venía estudiando italiano, hacía 5 años que estudiaba italiano en la Dante, de acá de Buenos Aires, pero lo hacía de forma sin darme cuenta por qué, porque me daba placer el idioma. Pero en el caso de Marangoni, las clases eran o en inglés o en italiano y había traductoras en simultáneo para portugués, italiano e inglés. Así que casi que puede ir cualquier persona a estudiar. María quiere saber, aparte de Milán, ¿qué escuela o lugar te parece interesante para estudiar diseño interior? La Universidad de Palermo, chicos. En Argentina les debo decir que la única es la Universidad de Palermo, ¿eh? Y se los digo por experiencia porque he tenido gente trabajando en el estudio y con los que he tenido mejor resultado es la gente de la Universidad de Palermo. Tienen un perfil, una sensibilidad que calculo que debe ser por la metodología de enseñanza de Palermo. Después, si me preguntás de afuera, bueno, depende de cada país, porque hay Claro, tantas posibilidades, pero de sí. Sudamérica no hay tantas. Palermo está bien posicionada, muy bien posicionada en toda Sudamérica y no sé de otra en Sudamérica que esté igual. Ya cuando, si uno no piensa en Palermo, ya se tendría que ir directamente a Ahí está, Parsons en New York o a Marangoni en en Italia. Italia. Sí, sí. ¿Cuáles son para vos, pregunta Andrea, los cambios que nos trae esta pandemia? ¿La gente está empezando a observar y ver su espacio? Mira, yo al principio de la pandemia pensé que iba a haber muchos cambios. Las últimas semanas debo reconocer que estoy un poco escéptico con el tema de cambios porque me parece que los cambios no deberían ser por una pandemia, deberían de ser por votus propio. Y no sé si por votus propio la gente cambia. Sí creo que están surgiendo problemas en el vivir, en el habitar los espacios, pero por cosas más resueltas previas a la pandemia. Hace poco me hicieron una nota en La Nación sobre asientos, sobre morfología de asientos. Sí, la vi. ¿La viste? Ah, se Sí. está descubriendo que la gente está teniendo dolores físicos por asientos mal diseñados, mal No, la resueltos. ergonomía de las... Totalmente. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? También antes nosotros nos sentábamos en la silla del comedor 1 hora al día, comías 2 horas, 3 horas, y hoy de repente estás 6 y estás trabajando 8, 7 y 10. 8 horas. Entonces, ninguna silla tampoco es, hay que ser realista, ninguna silla va a ser tan, tan, tan cómoda para estar 10, 12 horas y que vos estés
genial físicamente. Algo inevitablemente te va a pasar. Entonces, yo creo que lo que sí puede cambiar la pandemia es, en el momento de elegir los espacios, vamos a buscar espacios que tengan luz, que tengan buena ventilación, que tengan un espacio exterior, aunque sea un mini balcón. Hoy nos damos cuenta, la gente que vive en capital se está dando cuenta, los que no tienen un balcón, lo lindo que sería tener en este contexto un balcón. Y lo mismo con el mobiliario. La gente va a empezar a pensar en un sofá cómodo, en una silla de calidad y en un plano de trabajo. Los departamentos cada vez se fueron achicando más y hoy o armas living o armas comedor. Entonces hay que pensar que quizás hay que armar un mini living y un mini comedor, porque el comedor puede ser necesario para poder trabajar, que es lo que nos está pasando ahora. Sí, claramente esto ha puesto en valor mucho más el espacio donde uno vive, o sea, la gente hoy está prestándole mucha más atención a su espacio, ya no es decir, voy solo a dormir. Claramente esto nos demostró Claro, que pueden existir circunstancias en la vida que nos lleven a tener que estar más tiempo del que estábamos acostumbrados. Así que bueno, claramente. Facu, se nos acabó el tiempo. Acá Henry de Venezuela te deja saludos, un gran aporte, dice, el tema de la integración. Muchísimos halagos a tu persona y a tu trabajo. Germán también habla ha estado revisando la página de Ascolta, son productos muy personalizables. Oh, muy interesante la charla, Lucía. Si das clases en algún lado, oh, felicitaciones. Muchos mensajes muy lindos. La verdad, Facu, un placer enorme dialogar con no, vos. Sos un el placer, talentoso, te admiro y te aprecio mucho. muchísimas gracias. Lamento la conexión que ha sido media desastrosa, que desaparecí por momentos, sepan disculpar, no depende de mí. Más que contento de participar, Pia, sos un amor como siempre. Y bueno, y los invito a todos a seguir en Instagram del estudio, que es ascolta.design. Y espero, bueno, seguir en contacto. Y todos los que quieran escribir por privado en el Instagram haciendo consultas, respondemos todos, consejos, Hágalo consultas. porque responde absolutamente todo y doy fe. Así que los espero y mil gracias, Pia. Por favor, un placer, Facu. Gracias a la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo, Webinar de C. Gabriel, realmente un genio, siempre acompañándome también. Así que bueno, un placer enorme y muchas gracias a todos los que nos acompañan estos martes.